Camarena. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Y a Edgar Núñez, uno de los cocineros más importantes a nivel internacional de Sud 777, que ha venido desde México a compartir con nosotros. Ellos dos son los representantes de la cocina vegetal. La cocina vegetal y de territorio y de huerta de Ricard Camarena, que lleva luchando durante muchísimos años, y la cocina vegetal de México de Sud 777. Edgar Núñez está hoy en día en el puesto número 58 de la lista de los mejores restaurantes del mundo. Un aplauso también para él, por favor. Pues yo os dejo ya con ellos, que son ellos los que tienen que contarnos qué es lo que van a hacer. Bueno, hola. Buenos días. Gracias por levantarse temprano en domingo. Pensamos que no iba a haber nadie, pero qué bueno que hay mucha gente. Para mí es un honor estar al lado de Ricard, que es un amigo de hace mucho tiempo, una persona que admiro mucho. También es muy bonito estar en Valencia. Mi abuela era valenciana, tenía muchos años que no venía. Está muy bonita, felicidades. Y pues muchas gracias por invitarme. Bueno, bienvenidos todos. La verdad es que es una sorpresa. Yo estaba ya pensando en retrasar un poquito el inicio de la ponencia, porque pensábamos que íbamos a tomar un café y íbamos a estar solos, así que qué gusto ver esto lleno un domingo por la mañana, a las 10 de la mañana. Sé lo que cuesta levantarse los domingos. Y yo, pues, la verdad es que poder estar al lado de Edgar, es que creo que no podría tener mejor partner para arrancar una ponencia, porque compartimos muchos valores respecto a la cocina, personales también, y es una persona a la que admiro profundamente, porque el contexto de la cocina de Edgar en una ciudad como Ciudad de México hay que entenderlo. Un público bastante conservador, gastronómicamente hablando, y que él pueda hacer una cocina eminentemente vegetal en una ciudad como Ciudad de México es de un valor terrible. O sea, tenéis que pensar un poquito en ese contexto, ¿eh? No es Copenhague, ni es Barcelona, es Ciudad de México, con un público muy conservador, muy carnívoro. Muy. Y él hace una cocina sublime, sutil, para ir solo expresamente a comer y volver. Muchas gracias. Bueno, evidentemente vamos a hablar de nuestros respectivos territorios, porque así vivimos la cocina, y creo que una buena manera de empezar es mostrándoos un vídeo que es la primera vez que lo vamos a mostrar, que habla sobre la relación en el territorio y una fiesta que quisimos hacer este verano, escenificando el cambio de un ciclo, que es la quema de los rastrojos de la alcachofa. Hicimos un fiestón con el equipo y es algo que os quería mostrar. Bueno, si habéis visto a un señor por ahí con una azada en la espalda, os lo quería presentar porque es el culpable de que hoy podamos hacer una importante parte de nuestra cocina. Es Toni Misiano. Toni es nuestro agricultor de cabecera, podríamos llamarle, y es parte del equipo desde hace ya 8 años. Se encarga de hacernos todas estas maravillas, todas las verduras que día tras día podemos servir en nuestros restaurantes, y es como pedir la carta a los Reyes Magos. Siempre sabes que una parte de lo que pides te lo pueden traer. Hay otra que no, y no depende precisamente de él, depende de las inclemencias meteorológicas. Está aquí simplemente para acompañarnos, porque si le dejo el micro y se pone a hablar, empezaremos la ponencia ya a las 12. Pero bueno,
quería que le des un aplauso porque es una parte fundamental de nuestro equipo. Y antes de poder empezar, también la cocina que estamos desarrollando, evidentemente, es de carácter marcadamente regional, refleja el entorno muy bien, pero hay una parte fundamental en esta cocina que ya avanzamos hace 3 años con la publicación del libro Caldos, que habla muy bien de cómo recuperar la humedad de los productos para luego ponerla en valor encima del plato. De alguna manera lo que pretendíamos era captar la esencia del producto a través de su humedad, de su grasa, de toda la parte líquida de ese producto. Hicimos un vídeo para explicar conceptualmente cómo veíamos nosotros esa humedad. Lo comparto con vosotros y luego de verdad nos ponemos a cocinar, ¿vale? Por favor, el vídeo. Bueno, y ahora sí. Vamos a empezar. Os presento en primer lugar a Alex y a Lucía, 2 personas muy importantes de nuestro equipo, que después de la jornada de ayer, que fue de 16 horas, todavía tienen el valor de acompañarme hoy y de ayudarme con esta ponencia. Bueno, como os digo, una de las ventajas de poder tener una persona como Tony dentro del equipo, en primer lugar, es que podemos elegir cómo queremos esas verduras, de qué tamaño, en qué momento queremos recolectarlas. Y este primer plato... Ay, pues, la música. Bueno, no pasa nada, vamos con musiquita, mejor, estamos más animados. Este primer plato es un plato que hacemos con estas alcachofas, de este tamaño, unas alcachofitas pequeñísimas, que de alguna manera nos han acompañado en los últimos 5 o 6 años. Estas alcachofas, durante la temporada que empieza ya, estas son las primeras que llegan a nuestra mano, todavía le falta un poquito, ya le digo a Tony que hace falta un poquito de frío para que estén como tienen que estar. Las usamos durante toda la temporada, que es desde ahora hasta mayo. Pero a partir de marzo empezamos a hacer esto, que nos parece maravilloso, es a poder hacer una especie de semiconserva. No es una conserva al uso, porque las conservas, si las recordáis, normalmente el producto está muy blando, está subido de acidez para que se pueda conservar en el tiempo.
Y lo que hacemos es una conserva que realmente tiene una cocción como muy suave y casi el producto que sale de ahí es muy parecido a un producto fresco, es decir, hay muy poca diferencia. Y este año, para nosotros, la semiconserva de alcachofa era como un producto ya terminado. Y este año hemos dado una vuelta de tuerca más, porque después de sacarlas de ahí hemos hecho una elaboración que es confitarlas y freírlas. ¿Vale? Lo que hacemos aquí con esta alcachofa, una vez sale del bote, es confitarlas en aceite de oliva durante unos 30 minutos y la alcachofa se queda, vamos, prácticamente como mantequilla. Pero además, con la cocción en el aceite, va perdiendo todos los aromas que podría tener que recuerden a una conserva o a una semiconserva. Por la evaporación de toda la humedad que tiene dentro, que en realidad es lo que tiene el sabor ese, el deje ese a conserva, lo va perdiendo poco a poco y luego lo que hacemos es darle un golpe de fritura muy rápido. ¿Vale? Entonces queda una alcachofa que de verdad hemos estado haciendo pruebas esta semana y yo no he sabido distinguir la alcachofa fresca de la alcachofa en semiconserva. Ha sido un súper descubrimiento para nosotros y ha sido reciente de esta semana, ¿vale? Después, lo que queríamos con este plato es emular la importancia de la alcachofa para nosotros y acompañarla con caviar. Al final, el que tiene que decidir si está mejor el caviar que la alcachofa es el cliente, pero de verdad es una cuestión de precio, no es una cuestión de valor gastronómico, porque luego el plato funcionan las dos cosas perfectamente y le podemos atribuir el mismo valor gastronómico a una alcachofa que a una cucharada de caviar. Lo que hemos hecho también es coger las huevas de salmón. Creo que no tenemos cámara que pueda grabar directamente esto, ¿verdad? ¿No? Vale. Esto que tengo aquí son las huevas del salmón. Si sabéis un poquito cómo son las huevas, cuando las rompes, de repente estalla como un líquido dentro, ¿verdad? Esto serían la parte natural de las esferificaciones que hizo en su momento Ferran Adrià, ¿no? Emulando esas huevas de caviar o esa yema de huevo que cuando te la metes en la boca explota, ¿no? Lo que hemos hecho es una técnica que hicimos a partir del 2012 y la presentamos ya en algún congreso, es estas huevas romperlas y sacar todo el caldo que tiene dentro la hueva del salmón, ¿vale? Este líquido, al final yo pensaba que es como una yema de huevo, por lo tanto aplicamos la misma técnica que a una yema de huevo. Le pusimos un poquito de zumo de limón, un poquito de jugo de anchoas y en una bolsa al vacío lo que hicimos fue cocinarla a baja temperatura, a 80 grados, para que vaya coagulando toda la proteína y ciertamente funciona como una yema de huevo, ¿vale? Así que logramos hacer esto, que es como una yema de huevo coagulada, pero vamos, el sabor al mezclar el zumo de limón, al mezclar todo este jugo iodado, es exactamente igual que el del caviar. A ojos cerrados prácticamente no distingues el sabor del caviar del sabor este. Entonces, lo que hemos hecho luego es tintar un poquito esa crema de huevas de salmón con un poquito de polvo de oro y un poquito de colorante negro. Visualmente es como una crema de caviar y gustativamente también. Lo que vamos a hacer es en el fondo del plato poner una crema, la crema de huevas. Ricardo, disculpa, para que se vea bien hay que acercarse hacia aquí, ¿no? Para que esté ahí la cámara, ¿verdad? ¿Dónde está la cámara? Pues se supone que es ahí, aquí, hay que acercarse. Pues como no monte levitando... No... Ahora, fenomenal. ¿Está aquí? Vale. Perfecto, esto lo tendríamos que haber descubierto hace 3 minutos. Hace media hora. Bueno, es el primero, ¿no? Aquí al final vamos a aprender nosotros. Luego, quiero que lo pruebes y que digas que está muy bueno, por favor. Sí, seguro. ¿Vale? No te va a dejar quedar mal en tu tierra, no te preocupes. Toma, prueba la alcachofa. Guapa. Vale, es un plato que ponemos muy arriba del menú porque gustativamente es un plato muy potente, ¿vale? Con una parte grasa importante, imaginaos todo el caviar ahí, toda la crema de caviar abajo, la alcachofa que cuando la confitas y la fríes es regaliz puro, entonces hay un contraste de sabores bastante interesante, ¿vale? Ponemos 5 de estas alcachofitas, ponemos aceituna negra, calamata,
funciona muy bien alcachofa, aceituna y caviar. Generosamente, ¿vale? Este es un platazo maravilloso que yo sí que he tenido la ocasión de probar en su restaurante. ¿Probaste la versión? La versión anterior. Sí, la versión anterior. Porque como sacas versiones cada 15 días... Bueno, intento que sea más cada semana. Conforme me levante, al final yo creo que la verdadera cocina de autor es que cada día puedas expresar lo que estás sintiendo en ese momento. Que no tengas que hacer un plato y dejarlo ahí, pase lo que pase. Ellos sufren las consecuencias de eso, pero yo todos los días les intento concienciar de que eso es lo bueno, de que tenemos que poder expresar cada día cómo vemos el plato. La evolución de la mirada creo que es importante y el poderla plasmar hace que cada día el restaurante sea un restaurante casi nuevo. Y eso para el cliente no sé si es importante, pero para el equipo creo que es muy importante. Poder sentirnos vivos y no sentir que el paso del tiempo... Hace viejos los platos, o sea, ahí se quedan, claro, por sí, eso. Yo creo que es una manera de trabajar que a nosotros nos funciona, ¿vale? Ponemos un poquito de salicornia para darle esa parte fresca, esa parte iodada, pero también salina. Y luego, patatas fritas, ¿vale? Muy crujientes. Es importante para mí que haya texturas que obliguen a masticar, porque en el acto de masticar es donde se produce el sabor de verdad, donde la caja de resonancias que tenemos en el paladar funciona. Y luego, y esto casi que es atrecho de verdad, una cucharadita de caviar. ¿Qué conseguimos con ese caviar? Conseguimos que el nivel gustativo de la parte de abajo del plato se corresponda visualmente con algo que reconocemos y que de verdad puedes asociar el sabor de abajo al caviar, porque prácticamente es lo mismo. Y creo que es una manera de darle valor a la parte de abajo, sinceramente, ¿eh? Un poquito de pimienta. Y este sería el primer plato que os presentaríamos hoy. Las alcachofas con cremoso de caviar y aceituna negra, ¿vale? Maravilloso, un aplauso para este plato. ¿No le van a hacer foto ni nada de esto? ¿Sí? Ah, bueno, lo dejo que le den foto y después me lo como. Perfecto, pues vamos con el segundo plato. Y es un plato de antes de ayer. Es decir, es nuevo, de hace 2 días, y como hasta ayer no sabía lo que iba a traer a la presentación, porque me gusta que sea un poquito así sorpresa, pues hemos tenido la suerte de coincidir con el inicio de la temporada de las habitas, que empieza ahora mismo, como el de la alcachofa. Creo que le falta un poquito a la habita todavía, pero es un plato que creo que va a tener recorrido, y esta es la primera versión del plato, ¿vale? Lo que hacemos con las habitas es primero pelarlas, repelarlas, ¿vale? Y dejarlas repeladas. Pero hay una parte de la habita que a mí me fascina, que es esta. En mi casa toda la vida el arroz caldoso, las paellas, en invierno se hacían con alcachofas y habas, pero además se usaba la vaina del haba, que tiene un sabor que es extraordinario. Normalmente es lo que desechamos, pero aquí tiene un sabor y una astringencia que es increíble, y el que no lo ha probado no sabe a lo que sabe esto. Entonces lo que hacemos con estas habas, con estas vainas, es escaldarlas, añadir un poquito de hoja de espinaca y un poquito de hoja de perejil, agua y jugo de anchoas, que es el elixir este que sacamos ya hace años, que es el agua de salazón de la propia anchoa, y triturarlo todo para hacer una especie de licuado que sabe muchísimo al haba, ¿vale? Ese licuado... Alex, tranquilo que tenemos 5 minutos todavía, ¿vale? Este licuado realmente es esto, lo hemos texturizado un poquito para que tenga una parte cremosa, porque la idea es que este licuado envuelva de alguna manera a las habitas, ¿vale? Le da como una especie de cobertura, ¿vale? Por otra parte, siempre me gusta mucho esta dualidad de producto humilde y producto de lujo, entre comillas, y es un plato que servimos con gamba roja, ¿vale? Con la gamba roja lo que hacemos es pelarla, y de verdad quiero que la gamba roja en este plato tenga un papel altamente secundario. Lo que le va a aportar es textura, y lo que le va a aportar es ese dulzor que tiene la gamba,
y esa profundidad de sabor, pero de verdad que para mí la protagonista en el plato es el habita y luego el conjunto que podemos hacer con los dos productos, ¿vale? Así que con la gamba lo que vamos a hacer es aplancharla solo por la parte de abajo. Podéis empezar con el plato, chicos, ¿vale? Y con las habitas repeladas las vamos a calentar un poquito con esa especie de gel de la vaina de lava, ¿vale? Y luego con el resto de las cabezas hemos hecho un caldo de estos que hacemos casi a la minute, triturándolas con un aceite que hemos hecho primero con las cortezas de las gambas, de pelarlas. Lo emulsionamos todo, lo hervimos y en un minuto tenemos un caldo que es como una americana express, ¿vale? La idea es que se cocine muy poco, solo un minuto, porque creo que los caldos cuando se cocinan mucho, primero hay evaporación de aromas y todos sabéis que si no hay aroma no hay sabor, porque cuando estáis constipados y no podéis oler, ¿a qué saben las cosas? ¿A salado, ácido, amargo o dulce? No hay ningún sabor, así que el sabor está en el aroma y por lo tanto si hay evaporación de aromas hay pérdida de sabor, eso es incontestable. Y lo que hacemos es un caldo muy fresco, muy sabroso y prácticamente pues con todo el sabor de la gamba, ¿vale? Este caldito lo que hacemos siempre, bueno, hacemos siempre desde hace 2 días, ese es el siempre nuestro. Encárgate del plato, sí, por favor, monta tú. Lo que hacemos con él es servirlo aparte en un vasito, ¿vale? Para que si quieres reforzar un poquito la presencia de la gamba vas bebiendo y si no, yo lo que recomiendo, lo que me gusta ahora, veremos la semana que viene, es que la gente lo termine al final. Tiene un punto ácido de limón y tiene un puntito picante de la cayena, ¿vale? Hemos querido emular un poquito ese sabor de la gamba al ajillo. Ayer creo que en la mesa de Santos hubo como discrepancias que decían que si la gamba como está buena servida, claro, y el arroz en paella, pero después hay que hacer cosas que nos pueden hacer ver esos productos en un contexto diferente también. Tenemos el vasito, sí, ¿vale? Vamos a poner en la parte de abajo del plato la gamba, que solo está marcada por la parte de abajo. Necesito la cámara cenital, por favor. ¿Veis? Las habitas están recubiertas por el jugo de la vaina y vamos a tapar la gamba. No tengo ningún problema en que se vea lava y no se vea la gamba. ¿Tú no eres en realidad nunca has sido muy la gamba protagonista en tu cocina? Bueno, a mí la gamba me gusta, sí. Me gusta mucho, pero entiendo que me gusta cuando soy capaz de generar un contexto diferente para ella. Me encanta la gamba hervida, por supuestísimo, pero no es un icono de mi cocina, ni creo que haya evolucionado yo la manera de cocerla como en su día lo pudo hacer Quique da Costa, que nos dejó un legado a la hora de cocinar el marisco que creo que eso va a perdurar en el paso del tiempo. Por lo tanto, creo que le pertenece eso y creo que no tendría sentido que yo presente una gamba hervida. Pero sí que creo que me puedo permitir el lujo de generar un contexto diferente que me permita usar la gamba roja en un contexto más apropiado desde mi punto de vista, ¿vale? Lo que tenemos aquí son las vainas de las habitas, recién nacidas prácticamente, ¿las veis? Que las hemos encurtido el año pasado, ¿vale? Durante febrero hicimos la cosecha, las pusimos en una especie de salmuera, hemos hecho una fermentación ahí sin nada de vinagre, solo con agua y sal. Y vamos a poner 4 o 5 trocitos de esas vainas encurtidas de lava encima del plato. Alex, el aceite el oli de la gamba, ¿dónde está? Vale. Este es el aceite del ajillo de la gamba, es decir, cabezas de la gamba, guindilla, ajo y luego filtrado. Esto que tenemos es yema de huevo, ¿vale? Es un plato habitas, gamba al ajillo, yema de huevo. Bueno, pues malo tampoco tiene pinta de que esté, muerte, ¿no? eso, Ricardo. Esa yema de huevo lo que hemos hecho es cocinarla un poquito, texturizarla un poco. Qué bonito. Vamos a poner un poquito del aceite de este ajillo y vamos a terminar con quinoa que hemos cocinado y hemos frito para que tenga un aporte crujiente también el plato, ¿vale? Y después lo que haríamos es presentar el plato con el caldito de gamba arriba. ¿Se ve? ¿La cámara? La cámara donde...
Lo dejamos ahí. ¿Lo dejamos ahí? Perfecto. Y este sería el segundo de los platos que os traigo. Pues un aplauso para este platazo que seguro que está de muerte. La idea es que esté bueno. Sí, La idea no, es que vamos. Te lo pongo allá, ¿vale? Tiene que estarlo. Gracias. Aquí el pinche Edgar está. Y el último plato lo he querido traer en vídeo porque es una elaboración muy larga Sí, los dos, ¿no? que hacemos con un producto icónico nuestro, que es la calabaza. Icónico nuestro en nuestra comunidad, pero también en nuestra cocina, porque yo creo que no hay restaurante que no tenga 1 o 2 platos con calabaza. Y Tony este año nos ha obsequiado con una cosecha espectacular de más de 15.000 kilos de calabazas, que tenemos la obligación de usarlas, esa es la otra, así que ya podemos hacer platos con calabaza. Vamos con el postre, Luis. Iré pasando el vídeo y explicando Luis. encima. Luis, ¿dónde está? ¿Ya se ha alargado? Venga. Necesito el vídeo, sí, el tercer vídeo, y luego pasamos a ver lo que nos enseña el señor Edgar. 4 horitas hemos dormido, Si quieres el volumen que lo bajen porque voy a hablar. Bueno, es una calabaza que planteamos en 3 servicios. Es un plato del año pasado y que este año ya no está en el menú. Lo que estamos proponiendo es otro. Lo que hacemos con la calabaza es licuar la calabaza, reservar la pulpa y mezclar el licuado con solo una parte de la pulpa. Vainilla, azúcar, pulpa de calabaza y el licuado lo hervimos todo, ¿vale? Y lo que guardamos es por una parte el licuado y por la otra la pulpa que se ha cocinado con la vainilla, que se queda con una textura parecida a un erizo, así como muy granulosa, y guardamos eso. Por otra parte, cogemos mandarinas, las licuamos, ponemos texturizamos con un almidón modificado para que tenga textura de gel. Nada, muchas gracias. Y lo reservamos en una manga, ¿vale? Y este es el primer paso, la pulpa de la calabaza que hemos licuado, cocido con la vainilla, los gajos de la mandarina y un gel de la propia mandarina, ¿vale? Ponemos un poquito de pipas de calabaza garrapiñadas, unos brotes de mandarina y un poquito de aceite de oliva. Y así empezábamos el año pasado la trilogía del postre de la calabaza. Como segundo paso, vamos a hacer una asociación también muy tradicional, almendra y calabaza, ¿vale? Hacemos una horchata de almendra con agua y almendras, la dejamos reposar 12 horas en la cámara, la colamos, subimos un puntito de azúcar y le ponemos un poquito de gelatina, ¿vale? La idea es hacer una especie de royal con esa. Tenemos pulpa de calabaza asada y le añadimos un poquito de canela y ralladura de limón, rollo arnadí, para que me entendáis, es un poco el concepto del plato. En la parte de abajo, la pulpa de la calabaza y la horchata de almendras que gelificamos. Y aquí vamos a hacer un helado. Licuado de calabaza reducido hasta una quinta parte y lo mezclamos con una crema inglesa. Todo esto lo que hacemos es un helado que mantecamos, estiramos sobre un tapete de silicona y luego troquelamos de forma circular, ¿vale? Para que haga un disco de helado de calabaza. Tenemos por otra parte un jugo de calabaza, que es lo que suelta la calabaza asada, ¿vale? El helado de calabaza asada encima, eso es una crema de mazapán, pero sin nada de azúcar, de almendra, y luego es el jugo de escurrir la calabaza, lo que ponemos como una especie de espejo en la parte de arriba, ¿vale? Este segundo pase sale a la vez con un tercer servicio, que lo hacemos partiendo de calabaza asada, y con la calabaza asada, jugo de calabaza y un poquito de harina de arroz, hacemos una masa, ¿vale? Ya veis, como un 5% solo de harina. Y por otra parte hacemos una crema pastelera con pulpa de calabaza y yogur, ¿vale? Con la primera masa que habíamos hecho de la pulpa de calabaza asada con la harina de arroz, hacemos una especie de masa que recuerda mucho a un mochi japonés, textura glutinosa porque hay fécula y hay almidón, ¿vale? Rellenamos ese mochi y es el mejor buñuelo de calabaza que puedes probar en tu vida, ¿vale? Porque es 100% calabaza. Lo pasamos por fécula, lo freímos
y lo rebozamos con un poquito de azúcar, un buñuelo de Fallas, pero versión 2020, ¿vale? Entonces la idea es que llega a la mesa el postre de calabaza, primero este, luego el segundo y para finalizar posiblemente el bocado más tradicional y clásico que podemos tener en nuestra repostería. Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado, es un placer estar aquí hoy. Muchas gracias. Bueno, su turno, caballero. Voy a pasar un videíto rápido para que vean de dónde vengo, porque luego como que Ciudad de México, la gente tiene, o México, ¿no? Tienen muchas ideas raras o extrañas de lo que es la Ciudad de México. Les voy a pasar un videíto de lo que es estar 24 horas en la Ciudad de México y después me pongo a cocinar para ustedes. Déjame que quiero ver el vídeo.
Bueno, pues eso es lo que es la Ciudad de México. Mucha gente pues no la conoce, a lo mejor mucha gente no la va a conocer nunca. Por eso con el gobierno hicimos este video con un cineasta que se llama Luis Mandoki, y yo le pedí hacer cómo podía yo enseñar por el mundo cómo era mi ciudad. Es muy complicado poderles enseñar todo México porque, como ustedes saben, pues México es grandísimo, tenemos muchas diferentes culturas, somos producto de 68 culturas más la hispánica, que justo ayer platicábamos que ayer se celebraron 500 años de cuando llega Hernán Cortés y se entrevista con el Tlatoani mexica Moctezuma, se celebraron 500 años, y me parece que lo más bonito es esto que se formó entre las 68 culturas y la cultura española, con toda esa influencia árabe y que tuvieron y que formaron lo que somos nosotros los mexicanos, que no somos ni indígenas ni españoles, sino somos otra raza completamente diferente, multicultural, como lo vieron ahora ahí en el video. Somos un compendio cultural grandísimo, y eso hace una gastronomía muy grande y muy importante y muy potente, la mexicana, ¿no? Y muy grandiosa, además. Sí. Muy grandiosa. Y la gente que hace cocina contemporánea como yo, pues nos cuesta un poquito más de trabajo, porque la gente es muy tradicional y la gente pues le cuesta mucho los cambios y la nueva gastronomía contemporánea que nosotros hacemos. Realmente la cocina mexicana tiene muy pocos años, tiene 300 años como mucho, aunque el mismo mexicano crea que es bastante antiguo. Pues la cocina mexicana se armó justo con la llegada de los españoles y con toda esta multiculturalidad que hay en México, ¿no? Ahora que veía yo cocinar a Ricard, cada vez veo más la similitud que tenemos él y yo a la hora de cocinar. Yo les voy a hacer 2 platos de verduras. Yo le llamo cocina vegetal, que no quiere decir cocina vegetariana, porque también incorporo grasas y elementos de animales a mi cocina, ¿no? Luego llega la gente, los veganos y los vegetarianos, a buscar a mi restaurante la comida, pero la verdad es que yo no hago cocina vegetariana ni de cerca, ¿no? Yo lo que intento hacer como Ricard es, pues, potencializar los sabores de las cosas, ¿no? Aquí ahora estoy incorporando mucho una técnica que se llama nixtamalización, que es pues cocinar con cal, ¿no? Aquí la cal... Sí, ¿no? Sí, aquí uno de los postres más emblemáticos o de los dulces más emblemáticos que viene de los árabes es el arroz y tallaetes, que son tranchas de calabaza nixtamalizadas en cal, Okay. y luego cocinadas con el exceso de mosto de la cosecha, que es algo muy típico. Entonces aquí los árabes lo introdujeron, pero claro, no es una técnica extendida. Sí. Nosotros estamos utilizando puedes nixtamalizar en frío y en caliente, ¿no? Lo que hacemos ahora nosotros con los betabeles es, sacamos de nuestra huertita los betabeles. Los betabeles son las remolachas. Perdón, sí, la remolacha, perdón. La ponemos en cal y la dejamos cocinar en frío 2 días. Entonces, esta sal o este salitre o mezcla calcárea, lo que hace es cocinarla, ¿vale? Sin necesidad de calor. Entonces, lo que hacemos es dejar las remolachas ahí. ¿Cuántos días? 3 más o menos, ¿no? Depende también mucho del tamaño, depende de agua y cal viva, ¿verdad? Sí, una mezcla de agua y cal viva. Exacto. Más o menos 12 gramos por litro es lo que utilizamos. Hervimos la cal, la ponemos, la enfriamos, tiramos los betabeles y los dejamos ahí 3 días a cocinar. Y realmente quedan en una textura increíble, porque crea una capa por afuera un poco dura, crujiente, pero por el centro está completamente como si estuviera cocinada, ¿no? Y entonces después la regeneramos en otra mezcla de más betabel, ¿no? De más, un concentrado de betabel. Que primero lo que hice fue asar mi betabel en grasa de vaca, que me hiciste favor de traer. La sellamos en grasa de vaca, la calentamos y luego la incorporamos otra vez a este concentrado de más betabel. Que el betabel es jugo de betabel, únicamente jugo de betabel. Reducido, y ahí vamos napando. Como un glaseado con el propio jugo, ¿verdad? ¿No? Y entonces lo que hacemos es únicamente incorporarlo.
Y acá, por este lado, con este plato, mi cocina es extremadamente sencilla. Busco que tenga 3 o 4 elementos máximo. No me gusta como llenar de elementos los platos, sino que mi mente piensa en cómo voy a potencializar pues un betabel y con qué lo voy a acompañar, ¿no? Por este lado hicimos traje de México mole negro. El mole negro es uno de los moles más complejos que existen en nuestra cocina porque se hace a base de un chile que crece en una región específica que se llama Chilhuacle y que se utilizan las semillas. Las semillas del chile, bueno, también tienen la idea de que la cocina mexicana es muy picosa, pero realmente la cocina mexicana no es picosa. Nosotros añadimos chile. Si ustedes van a México van a ver que en las mesas siempre va a haber una salsa, va a haber algo para que tú solito te cocines o te enchiles o te mates tú solo. Sí, pero te puedes llegar a matar, ¿eh? Te matas, sí, te puedes llegar a matar. ¿No? Porque parece que no pica, porque ponen una de trampa siempre, que es que esa no pica mucho, y dices, buah, estos mexicanos tampoco son tan machotes, ¿no? El picante no es tanto. Pero si te equivocas de bote, bueno, tienes que llamar al SAMUR porque se te cierra la garganta, te pones rojo, empiezas a sudar, después blanco, después morado. Cuando un mexicano les diga que no pica, es que pica mucho, ¿eh? Y luego no es picosa. Exacto. Bueno, les voy a montar este platito. Lo que quiero que vean es... Tengo este betabel. Voy a montar 2 platos, uno para la foto y otro para que lo pruebe Ricard. Tú eres más listo que yo. Dice que su cocina es sencilla, pero os puedo decir que es súper compleja. Lo que pasa es que él aplica la máxima de que menos es más. Pero ponte aquí, Edgar, para que te pille la cámara bien. Sí. Bueno, aquí ya están asaditos mis betabeles. Voy a poner primero... Ya le di a Ricardo a probar el mole. ¿Cuántos ingredientes suele llevar un mole? Pues el mole es la perfecta representación de lo que somos los mexicanos, ¿no? La mitad de los ingredientes nativos de México y la otra mitad que vienen de todo el mundo, ¿no? Por eso, a mí cuando me preguntan cómo es un mexicano, siempre digo que somos como el mole. El mole viene de la palabra salsa, por eso guacamole significa salsa de aguacate, ¿no? Entonces, ahí tenemos moles. Los moles son la base de muchas cocinas. Los moles tienen una complejidad extraordinaria. Yo ahorita les paso el cacharro con mole para alguien que lo quiera probar y prueben verdaderamente lo que es el mole, que mucha gente no lo conoce. Estoy montando el otro para ti, amigo. Créanme que solo lo he probado con el dedo un poquito y lo he tenido como media hora en la boca. O sea, no lo ha dicho, pero como 300 ingredientes puede tener un mole. Puede tener 20, 25, 30. Los moles son, pues cada quien en su casa. Pero que en total, en toda la complejidad de moles que tenéis, se pueden llegar a usar hasta unos 300 ingredientes, ¿verdad? Sí, se pueden usar muchísimos ingredientes. Ahí tiene un sabor muy intenso, como a ceniza. Sí. Pero luego especies, chocolate, picante, muy tostado, todo es muy complejo. Voy a poner un poquito de aceite, solo para darle un poco de brillo a mi betabel. Tenemos un poquito de sal de mar, que se me olvidó, o salecita, ¿tenemos sal? Sí, ¿me prestan un poquito? Muchas gracias. Siempre termino los platos, a mí me gusta salar al final siempre, yo no salo al principio muchas de las cosas, siempre las salo al final, porque me gusta que la sal sea textura también, ¿vale? Pues aquí está mi plato muy sencillo, que es esto nada más. Sencillo de apariencia, ya os digo que luego en la boca esto es un carrusel. Te dejo, mira, acá sí, voy a buscar. Acá tengo un cuchillo. Bueno, creo que merece un aplauso por este ejercicio de sinceridad, ¿eh? Un súper aplauso. Bueno, acá les dejo un cacharrito, si se lo quieren pasar, para que probar. Lo prueben, para que vean. Para que metáis el dedo. Sí, metan el dedo, no pasa nada.
Yo también quiero meter el dedo, Mari Carmen. Cuchita, tú puedes comer de aquí, no te preocupes. Caldito y todo. Voy a por la gambita esa que has hecho ahí. Muy bueno. Wow. Y bueno, voy a hacer ahora otro plato con los jitomates que para mí también representan mucho la cocina mexicana, el producto mexicano. Si no han probado un jitomate en México, yo creo que nunca han probado un jitomate de verdad, ¿no? Lo que estoy haciendo acá, por otro lado... El jitomate son los tomates. Los tomates, sí, sí. Aquí ya saben que en España le cambian el nombre a todo. Sí, ¿no? sí, los españoles somos muy jodidos para eso. Como les decía, esa manera de pensar cómo voy a potencializar los sabores. Hay una bebida en México que se llama tepache, que es un fermentado de piña, ¿no? Lo que hago es ahora dejar las piñas colgadas en la cocina hasta que empiecen a fermentar. Peladas. Peladas. Ajá. Porque el tepache es un plato, es una bebida de pobres, que lo único que se utiliza es la cáscara, se mete con piloncillo, que es esta azúcar, sí. el azúcar morena, y se deja fermentar, ¿vale? Y entonces lo hice al revés. Ahora pelar la piña, dejarla colgada y que fermentara solita. Es un ¿no? tepache de lujo, ¿no? Exactamente, sí. Ya ven que nos encanta encarecer las cosas a nosotros los cocineros. Hombre, hay que poderlas cobrar luego. Exacto. Si no. Entonces después exprimo esa piña fermentada y hago también una salsa, ¿vale? Yo ya veis que estoy hoy de catador, no me importa Sí. absolutamente nada. Y hago una salsita. Y con esto tenemos unos jitomates pelados que en el restaurante les doy humo 10 minutos, ¿no? Ajá. Acá pues no tengo ahumador, pero vamos a imaginar que está ahumado. Y lo que hago es rehogarlo un poquito, aquí, napar mi tomate, solo por un segundito para entibiar. Y después voy a salir. Traje acá más moles, mira Ricardo, traje un mole amarillo también, se llama mole amarillito. Porque es amarillo. Es el mismo chile que el otro, solo que hay 3 colores diferentes. El negro, el verde y el amarillo, ¿no? Y entonces con esto hacemos otro tipo de moles. Ahorita se los paso. No lo voy a usar, pero... Lo que para traje. Edgar dice que no es picoso, para cualquiera de nosotros, yo voy a empezar a quedarme un poco afónico ya y a mí me gusta el picante, ¿eh? Se queda ahí en la garganta, pero es de una complejidad increíble. Y luego, Edgar, toda esta moda que hay ahora de madurar los moles Sí. años y años y años a través de un mole madre. Sí, nosotros tenemos la idea de que mientras más cocinas, más potencializas el sabor, ¿no? O sea, se trata de levantarlo todos los días en ebullición, cocinarlo sí. y el día siguiente, día tras día tras día. Exactamente. ¿Hasta cuánto tiempo? Bueno, Enrique ahora lo está haciendo, yo la verdad es que no lo hago tanto. Cuando se acaba y hacemos uno nuevo completamente. Pero eso es más ahora que de nuestra cultura, ¿no? Uh-huh. Y lo que hice ahora fue hacer un mole de betabel. Hice, sí, de remolacha, Betabel, ¿no? ya saben lo que es la betabel, no hace falta ya traducción simultánea. Lo que hacemos es todo lo que los desperdicios o de las cosas que nos sobran de los demás betabeles, lo que hacemos es hacer un molito con betabel, pruébalo. Mole con betabel y piñones. Es lo que hacemos. Wow. ¿Viste? Lleva también Canela. cardamomo, canela. Wow, es increíble. Es para probarlo, ¿eh? Luego Ahorita podemos lo pasamos, pasar claro. los caps. Merece la pena probarlo, de verdad. Es que claro, con una cucharada de eso tienes ya toda la complejidad de lo que quieras tener ahí. Qué rico, por favor. Y lo que hacemos es poner nuestro tomate ahumado encima.
sé que puede parecer sencillo, pero llegar a esta mínima expresión a través de un producto y una salsa sola, yo creo que es encomiable, porque lo fácil en un plato siempre es poner y lo difícil es quitar, ¿no? Y si ha podido quitar hasta llegar ahí, hay una reflexión importante detrás de todo esto. Y voy a salar con cristalina, no sé cómo le llaman acá. Aquí ficoide glacial. Bueno, somos más sofisticados. Exacto. Es que aquí te la cobran más cara, entonces claro. el nombre tiene que ser más caro, más largo también. Bueno, cristalino ficoide, que es lo que le va a dar al final un poquito de la sal. Te voy a dejar el tuyo. Para que lo pruebes, pruébalo. Y con esto tengo mi segundo plato, es un jitomate ahumado, glaseado en piña fermentada y mole de betabel y piñones. Pues otro aplauso, Edgar. Edgar, ¿terminaste? Terminé. Bueno, yo quiero dar las gracias a Gastrónoma este año por el esfuerzo que han hecho en traer gente como Edgar, especialmente a Edgar también, porque él no lo dice, tampoco lo ha dicho Cuchita, pero yo creo que posiblemente es, junto con Enrique Olvera, el máximo representante de la cocina mexicana, aunque 50 Best no se haya enterado todavía, pero se enterará. Entonces creo que es una cocina personal, tenemos el gusto de tenerla en Valencia y creo que merece un aplauso mucho más grande. Un aplauso enorme para los dos. Un lujo tener a Edgar en Valencia. Y a Ricard abriendo el escenario de Cocina Central, Espai Exquisit. Pues los dejamos a ellos que se vayan, recogemos un momento y continuamos con Luis Valls y Miriam Andrés. No os mováis de aquí, por favor, que el programa es muy potente y nos estamos muy contentos de teneros a todos con nosotros. Falta un minuto, pero